Muchas personas creen que su día está dictado por la suerte, por el humor con el que despiertan o por las circunstancias externas. Suponen que no tienen control, que solo les queda aceptar lo que llegue y reaccionar como puedan. Así, cada mañana se posicionan como víctimas de lo que ocurra, esperando que algo fuera de su alcance determine si será un día bueno o malo. Yo, Brian Tracy, he descubierto que nada podría estar más equivocado. La calidad de tu día no está determinada por lo que sucede a tu alrededor, sino por las semillas que plantas en tu mente al comenzar la jornada. Tus primeros pensamientos son el cimiento de cada acción, decisión y emoción que vivirás en las horas siguientes. No necesitas que el mundo cambie para sentirte poderoso. Necesitas iniciar el día con la mentalidad adecuada. Si al despertar afirmas que tienes el control, que estás listo para avanzar hacia tus metas, tu día se alinea con esa intención. Pero si te repites que estás agotado, que la suerte no te acompaña o que nada tiene sentido, estás renunciando a tu poder desde el inicio. Cada mañana, tu vida comienza de nuevo, y tu mente espera tus órdenes. ¿Qué instrucciones le darás hoy? Porque lo que declares al despertar puede transformarlo todo. 1. La manera en que comienzas la mañana determina la dirección de todo lo que sucede después. No es un detalle menor, no es casualidad. Es la raíz de tu día. Piénsalo. Si al despertar lo primero que haces es quejarte, revisar tus problemas, alimentar pensamientos de cansancio o de escasez, estás programando tu mente para ver obstáculos, para sentir pesadez, para repetir la misma rutina de siempre. Y entonces, aunque enfrentes situaciones simples, las percibes como difíciles. Aunque tengas oportunidades delante de los ojos, no las reconoces, porque tu mente ya fue instruida, desde el primer minuto, a buscar lo negativo. Ese es un patrón silencioso, pero increíblemente poderoso. Lo que te dices al despertar marca el tono de tus decisiones, de tus emociones, de tu energía. En cambio, cuando hablas con intención desde los primeros minutos del día, cuando le das a tu mente un mensaje de fuerza, dirección y propósito, cambias toda la dinámica. Tu cerebro empieza a filtrar la realidad de otra forma. Encuentra soluciones, actúa con confianza, interpreta los mismos hechos, pero desde una posición de poder. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es la que separa a los hombres que avanzan, de los que repiten los mismos ciclos. Porque el que domina sus mañanas, domina su sistema mental. Y el que domina su sistema mental, domina su vida. 2. Su mente es como un sirviente obediente, siempre listo para seguir las órdenes que usted le dé. Si le ordena ser débil, lo será. Si le ordena ser fuerte, buscará la manera de responder con fortaleza. Por eso, debe entender algo fundamental. La primera conversación que tiene cada mañana no es con el mundo, es consigo mismo. No son las noticias, no es el teléfono, no son las redes sociales. Es esa voz interna que le recuerda quién es y hacia dónde va. Esa voz puede ser su peor enemigo o su mejor aliado. Puede repetirle que nada cambiará, o recordarle que cada día es una nueva oportunidad. Puede arrastrarlo hacia la mediocridad o impulsarlo hacia la excelencia. El hombre que comprende esto deja de levantarse como un espectador y comienza a levantarse como un creador, porque cada amanecer es un lienzo en blanco y la primera frase que pronuncia en su mente es la pincelada que define el resto de la pintura. Dígase esto con firmeza al despertar. Hoy decido avanzar. Hoy soy dueño de mi tiempo. Hoy aprovecho cada instante como una inversión en mi futuro. Esa declaración, repetida con intención, no es un simple ritual. Es un recordatorio que activa su conciencia y lo prepara para actuar. Al principio puede parecer forzado, pero con la práctica, su mente lo absorberá como una verdad. Y cuando lo crea, actuará en consecuencia. Esa es la ley del enfoque. Aquello en lo que piensa de manera repetida, se convierte en la fuerza que dirige su día. Si piensa en problemas, atraerá más problemas. Si piensa en oportunidades, descubrirá caminos. Lo que usted le dice a su mente al despertar es como programar un sistema de navegación. Define hacia dónde irá. Aunque el camino tenga curvas, la pregunta es, ¿qué ruta quiere trazar cada mañana? Lo extraordinario es que este cambio no requiere dinero, no requiere circunstancias ideales,
ni depende de nadie más. Está al alcance de cualquier hombre, porque lo único que se necesita es la decisión de hablarse de forma diferente. Usted no puede controlar todo lo que ocurre en el día, pero sí puede controlar cómo empieza. Y empezar con poder le da ventaja incluso en medio de las dificultades. Un hombre que despierta con intención enfrenta los problemas con calma, mientras que otro, que empieza con pensamientos de derrota, se hunde en los mismos obstáculos. Esa es la diferencia entre vivir el día como víctima o vivirlo como protagonista. Por eso, si quiere transformar su vida, no espere grandes oportunidades externas. Comience por cambiar las primeras palabras que coloca en su mente cada mañana. Ese simple gesto, repetido todos los días, puede elevarlo más de lo que imagina, porque el hombre que aprende a gobernar su amanecer, aprende también a gobernar su destino. 3. La mente humana es como un terreno fértil. Todo lo que siembre en él al despertar, crecerá a lo largo del día. Siembra queja y cosechará frustración. Siembra gratitud y cosechará fuerza. Siembra duda y cosechará inseguridad. Siembra decisión y cosechará confianza. Esa es la ley de causa y efecto en su nivel más íntimo, lo que introduce en su mente durante los primeros minutos después de abrir los ojos. Determina el fruto que recogerá en cada acción, pero la mayoría de los hombres no lo entiende. Se levantan sin conciencia, corren al teléfono. Estoy cansado, nada cambia, no vale la pena. Su mente buscará confirmaciones de ese pensamiento y encontrará razones para probar que tiene razón. Pero si se levanta y se dice, hoy tengo poder, hoy avanzo, hoy uso mi tiempo con inteligencia, su mente buscará confirmar eso también. Y de pronto, ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Ve caminos donde otros solo ven obstáculos. Encuentra soluciones donde otros se rinden. Dígase cada mañana, mi tiempo es valioso, mi energía es un recurso sagrado, mi disciplina me acerca a mi destino. Estas frases no son simple motivación, son instrucciones, son órdenes mentales que entrenan su cerebro para priorizar lo importante. Porque al despertar su mente está limpia, receptiva, lista para recibir comandos, y si usted no se los da, alguien más lo hará. La publicidad, la sociedad, los problemas de otros. Y cuando eso pasa, pierde el rumbo. Por eso convierta sus mañanas en un ritual de liderazgo personal. Tome el control desde el inicio. Mírese al espejo y hable con convicción. No espere sentirse motivado. Hable aunque todavía sienta cansancio, porque su mente no se guía por emociones, se guía por instrucciones. Y las instrucciones que más se repiten, se convierten en destino. Entienda esto. Cada día es un nuevo inicio. Una nueva oportunidad de escribir una historia distinta. No importa lo que ocurrió ayer. No importa cuántos errores haya cometido. No importa cuántas veces haya caído. Lo que importa es que decide decirse a sí mismo al abrir los ojos hoy. Esa elección es más poderosa que cualquier circunstancia externa. Y si la repite con constancia, si la convierte en hábito, reprogramará su mente entera. Porque el hombre que domina su despertar, domina también el rumbo de su vida. La disciplina de gobernar los primeros minutos del día puede parecer pequeña, pero es precisamente esa la que abre la puerta a transformaciones gigantescas. 4. Piénselo. Si cada día empieza con claridad, fuerza y dirección, ¿cómo no va a cambiar su destino? Lo que usted se dice al despertar es el lenguaje con el que le habla a su subconsciente. Y su subconsciente no discute, no duda, no analiza, simplemente obedece. Si al abrir los ojos afirma con convicción, hoy avanzo, hoy soy fuerte, hoy aprovecho cada instante, su mente empieza a organizarse para cumplir esa orden. Su cerebro filtra la información, selecciona oportunidades, regula la energía de su cuerpo, de acuerdo a esas instrucciones. Pero si lo primero que dice es, no quiero levantarme, este día será pesado, nada va a mejorar. Su mente recibe esa orden con la misma obediencia, y organiza todo lo que ve para confirmar esas palabras. Esa es la razón por la que muchos hombres sienten que todo les sale mal. No es la vida en sí, son las órdenes que dieron a su mente antes de empezar. Romper este patrón exige disciplina, porque al principio, cuando empiece a repetirse frases de poder, sentirá resistencia.
Su voz interior le dirá que no sirve, que es falso, que nada cambiará. Pero escuche bien, esa voz no es la verdad. Es el eco de viejas programaciones. Y esas programaciones no se borran en un día. Así como no se construyó en una sola mañana la mentalidad que lo mantiene limitado, tampoco se transformará en una sola repetición la mentalidad que lo liberará. La clave es la constancia. Día tras día, con la misma firmeza, debe hablarle a su mente con autoridad, hasta que lo que un día parecía forzado, se convierta en natural. Hasta que lo que un día parecía mentira, se convierta en su nueva realidad. Imagine la diferencia entre dos hombres que despiertan de manera distinta. Uno abre los ojos y lo primero que piensa es: estoy agotado, no tengo ganas, nada cambiará. Su postura refleja cansancio. Su energía decae. Y su día entero se convierte en un reflejo de esa primera orden. El otro hombre abre los ojos y se dice: hoy tengo poder, hoy tengo enfoque, hoy avanzo, aunque cueste. Se levanta con determinación. Respira profundo. Enfrenta los mismos problemas que el otro, pero con una actitud que transforma la manera en que actúa. Y por esa diferencia, toma mejores decisiones, aprovecha más oportunidades, resiste con más fuerza. El resultado es inevitable. Al final del día, uno ha retrocedido y el otro ha avanzado. Y esa diferencia empezó en el primer minuto de la mañana. Lo que usted declare al despertar es más importante que cualquier circunstancia, porque las circunstancias cambian, pero la mentalidad que las interpreta define si esas circunstancias lo hunden o lo fortalecen. Por eso, convierta sus mañanas en un ritual de afirmación poderosa. No permita que su primer pensamiento sea una queja. Conviértalo en una declaración de fuerza. Se llenan de noticias negativas, de mensajes sin importancia, de preocupaciones ajenas, y así permiten que otros siembren en su terreno antes de que ellos mismos lo hagan. Y cuando llega la noche se preguntan: ¿por qué su día estuvo lleno de estrés? ¿Por qué sintieron cansancio? ¿Por qué no avanzaron? La respuesta estaba en la mañana. Se dieron el control. El hombre que crea riqueza, éxito y libertad no empieza el día en reacción, lo empieza en creación. Se habla con firmeza, se recuerda sus metas, declara en voz alta quién es y hacia dónde va. Esa simple disciplina cambia por completo la energía con la que se mueve, porque lo que usted le diga a su mente al despertar se convierte en filtro. Si al levantarse se dice: pero no hay nada natural en condenarse a sí mismo antes de haber empezado. Romper ese patrón exige valentía, porque significa dejar de seguir el guión que la mayoría repite y empezar a escribir el suyo. Cada vez que sustituye una queja por una afirmación de poder, rompe cadenas invisibles y crea un nuevo destino. La clave está en la constancia. No basta con hablarse con fuerza una vez. Debe hacerlo cada mañana hasta que se convierta en hábito. Y cuando sea hábito, ya no necesitará esfuerzo. Su mente lo hará de manera automática. Ese es el verdadero propósito de este entrenamiento. Lograr que su cerebro, en lugar de hundirlo en pensamientos débiles, lo eleve con pensamientos de poder. Es como programar un sistema que lo impulse en lugar de arrastrarlo. Y esa programación depende solo de usted, de lo que decida sembrar, cada vez que abre los ojos. El hombre que domina su despertar se convierte en un hombre distinto. Avanza con más claridad, toma decisiones más firmes, resiste con más fuerza. Empieza a notar que las mismas circunstancias que antes lo frustraban, ahora se convierten en oportunidades para crecer. Descubre que su energía no depende de la suerte, sino de su disciplina. Comprende que su vida no es una reacción, es una creación. Y todo eso empieza en el primer minuto del día. Porque lo que usted dice en ese instante no se queda en palabras, se convierte en dirección, en carácter, en destino. Entienda esto: la grandeza no empieza cuando alcanza una meta, empieza cuando elige pensar, como un hombre capaz de alcanzarla. Por eso, mañana, cuando abra los ojos, no repita lo de siempre. Hable con autoridad, ordénese avanzar, dígase a sí mismo lo que necesita escuchar para actuar con poder, y cuando lo haga cada día, su vida entera comenzará a reflejar esa nueva identidad que usted mismo decidió crear al amanecer. 7. El despertar es el momento más vulnerable y al mismo tiempo el más poderoso del día.
En esos primeros minutos, su mente está abierta, sin defensas, lista para absorber cualquier mensaje que usted le dé. Y es precisamente ahí, donde muchos hombres se condenan, porque lo primero que hacen es mirar el teléfono, llenar su mente de problemas ajenos, de noticias negativas, de distracciones que no suman nada. Empiezan la mañana regalando su atención y su energía al mundo exterior, en lugar de dirigirlas hacia su interior. Ese simple hábito es un patrón silencioso que los hunde, porque condiciona todo lo que vendrá después. En cambio, el hombre que se disciplina a hablarse a sí mismo antes que al mundo, que llena su mente de dirección en lugar de caos, que ordena su conciencia antes de atender lo externo, ese hombre construye ventaja cada día, porque empieza desde el poder, no desde la reacción. Dígase con firmeza al despertar: hoy soy dueño de mi tiempo. Hoy actúo con claridad. Hoy avanzo hacia mi meta. No son palabras vacías. Son instrucciones que activan su mente. Cada vez que las repite, entrena a su cerebro a buscar oportunidades, a filtrar lo que no sirve, a enfocarse en lo que sí importa. Y cuando eso se vuelve un hábito, ya no necesita luchar contra la dispersión, porque su mente aprende sola a colocarlo en la dirección correcta. Ese es el propósito de hablarse con intención. Reprogramarse, hasta que lo que un día fue un esfuerzo, se convierta en naturaleza. Romper el patrón de empezar el día en automático. Es desafiante, porque requiere conciencia, requiere detenerse, y elegir lo que piensa, incluso cuando lo más fácil sería repetir lo de siempre. Pero ahí está el poder, en elegir lo difícil sobre lo cómodo. Cada mañana en que se ordena levantarse con decisión, en lugar de quedarse en la cama, está fortaleciendo el músculo de la disciplina. Cada vez que elige agradecer en lugar de quejarse, está entrenando su mente a enfocarse en la abundancia. Cada vez que afirma: hoy actúo con fuerza, en lugar de repetir: no tengo ganas, está derrumbando viejos muros y construyendo nuevas rutas neuronales que lo preparan para triunfar. Esa repetición diaria, invisible al principio, es la que lo convertirá en un hombre invencible con el tiempo. Muchos buscan secretos complejos, fórmulas mágicas, métodos ocultos para transformar su vida. Pero la verdad es que el secreto está en lo simple, en lo que parece insignificante, en las palabras que elige al despertar. Lo extraordinario de este principio es que no requiere talento especial, ni circunstancias perfectas. Solo requiere compromiso. Si usted se compromete a cuidar su despertar, a hablar con autoridad cada mañana, su vida comenzará a moverse en una nueva dirección. Y mientras otros sigan atrapados en quejas, distracciones y pensamientos débiles, usted avanzará con claridad, fuerza y enfoque. Esa es la diferencia entre vivir un día cualquiera o vivir un día que lo acerque a la grandeza. Y esa diferencia empieza en las primeras frases que le entrega a su mente. Al abrir los ojos. 8. El hombre que no controla sus mañanas termina siendo controlado por sus viejos patrones. Se levanta y repite sin pensar la misma rutina. Apaga la alarma con fastidio, piensa en todo lo que le molesta, se arrastra con cansancio hacia un día que ya dio por perdido antes de empezarlo. Y al hacer eso, entrega su poder sin darse cuenta, porque lo que uno repite al inicio se convierte en la base de lo que hará después. Si inicia desde la derrota, el resto del día no puede ser más que un eco de esa derrota. Pero si inicia desde la victoria, con palabras de convicción, su día entero se transforma. La diferencia no está en lo que le ocurre, está en lo que usted se dice a sí mismo al abrir los ojos. Por eso, al despertar, no se limite a pensar. Declare, use su voz. Afirme con energía. Dé instrucciones claras a su mente. Diga: hoy decido avanzar. Hoy soy más fuerte que ayer. Hoy aprovecho mi tiempo con disciplina. Dígalo aunque todavía sienta cansancio, aunque su cuerpo quiera quedarse en la cama, aunque su entorno no lo motive. Porque la fuerza no se construye cuando es fácil, se construye cuando es difícil. Cada mañana en que usted pronuncia palabras de poder, en medio de la pereza, está forjando un carácter que lo hará invencible en otras áreas de la vida. Ese es el verdadero entrenamiento. No esperar a sentirse motivado, sino actuar y hablar como el hombre que quiere llegar a ser,
hasta que esa identidad se grabe en su interior. Romper el patrón de las mañanas débiles significa también asumir responsabilidad total, por lo que se dice a sí mismo: nadie puede controlar sus pensamientos al despertar más que usted. Y si se permite frases de queja, está eligiendo programarse para la mediocridad. En cambio, si con firmeza decide hablarse con respeto, con claridad y con visión, está eligiendo programarse para la grandeza. Esa elección parece pequeña, pero es radical, porque la mente escucha con atención lo que usted se repite más veces, y lo que más escucha al inicio es lo que más profundo se graba. La grandeza no se logra de golpe. Se construye ladrillo a ladrillo, y cada mañana es un ladrillo más en la estructura de su destino. Algunos hombres desperdician esos ladrillos, los convierten en quejas, en distracciones, en pensamientos débiles. Y cuando pasa el tiempo, descubren que construyeron una prisión con sus propias palabras. Pero usted puede hacer algo distinto. Puede usar cada mañana como un bloque de libertad, como un acto de poder, como una declaración de quién es realmente. Y cuando lo haga con disciplina, llegará un día en que su vida entera será el reflejo de esas frases que eligió al despertar.